Dios le bendiga. Estamos nuevamente para traer y hablar acerca de la doctrina de este mensaje. Nos corresponde seguir hablando temas relacionados con respecto a la deidad, y tenemos un título, y este es el Hijo y el nacimiento virginal. Vamos a ver, tomamos como texto bíblico que nos va a servir de base el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28. Señala así la Escritura, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Algunas versiones donde aparece tal cual es la versión King James, versión Septuaginta, y algunas otras más. En otras versiones aparece que la iglesia fue ganada por la sangre del Señor. En otras versiones aparece que la iglesia fue ganada por la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué cosa dijo el profeta respecto a esto? Nos queda claro, a través del mensaje que predicó. Vamos a leer: muéstranos al Padre y nos basta, y vamos a darnos cuenta de la afirmación que hace el profeta. Fíjese, Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo. Jesús era el Hijo de Dios, pues Dios le hizo sombra a María y creó dentro del vientre una célula de sangre. Ahora, ustedes han oído a la gente decir: nosotros fuimos salvos por medio de sangre judía. No pudiéramos ser salvos por medio de sangre judía, dice el profeta. Es tan pecaminosa como cualquier otra sangre. ¿Nosotros fuimos salvos por medio de sangre gentil? No, Señor, dice el profeta. Nosotros ni siquiera fuimos salvos por medio de sangre humana. Fíjese lo que dice. La salvación de la iglesia no vino por sangre humana. Nosotros fuimos salvos por medio de la sangre de Dios. La sangre de Dios, el germen de vida, viene de la célula de sangre. Y la célula de sangre provino de Dios, el Creador, quien creó una célula de sangre que produjo el Hijo de Dios. En este mensaje Jesucristo es el mismo. El profeta sigue en este pensamiento señalando: la sangre de Dios te salvó. No era judío ni gentil, él era Dios. Si su sangre era judía, entonces él tenía un padre terrenal. Pero su sangre era sangre creada, en la cual Jehová Dios, su Padre, creó una célula de sangre en el vientre de María y dio a luz un hijo, Cristo Jesús, que era el tabernáculo en el que él vivió, Dios Todopoderoso, aquí en la tierra. Y el cuerpo fue dado en el Calvario para hacer un sacrificio para redimirte a ti y a mí. En otro mensaje sigue el profeta señalando: el niño siempre es la sangre de su padre, nunca es su madre. Todos sabemos eso. He enseñado eso antes aquí, en ocasiones. Y usted sabe que el niño no tiene ni una partícula de la sangre de su madre en él, ni un poquito, no, nada. Es siempre la sangre del varón. Una gallina puede poner un huevo, pero si no es fecundado nunca, saldrá del cascarón. No importa pues cuán bonito sea el huevo, qué bien ella lo caliente, siempre será infértil. Se quedará allí mismo y se pudrirá, eso es correcto, a menos que el ave macho haya estado con la hembra, y el germen de vida viene del macho. Por lo tanto, cuando María, no conociendo varón, ella estuvo con el varón Dios, el Jehová Todopoderoso, y hizo sombra sobre ella. Y Dios, el Creador, es el Creador que creó la célula de sangre en el vientre de María sin conocer varón en lo absoluto. Y eso produjo la mera sangre creativa de Dios, para redimirnos de nuestra vida que vino aquí nacidos por medio del deseo sexual. Entonces, dejamos claro entonces que José no tuvo nada que ver en el asunto. Como dice el profeta, señala, por ejemplo, en el tiempo cuando Jesús, siendo niño, se perdió en el templo. Sus padres conocidos por la gente, ¿no? Podemos decir sus padres adoptivos, José y María, que criaban a Jesús, avanzaron volviendo a su ciudad y se dieron cuenta que Jesús no estaba, y volvieron y lo encontraron a Jesús, ¿no?, predicando la palabra, enseñando la palabra. Y cuando le preguntó María y le dijo a Jesús: ¿no sabes que te hemos estado buscando con tu padre? Y entonces Jesús le dijo: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? El hermano Branham habla acerca de esta parte de la historia de Jesús siendo niño y dice: fíjese, que ese niño, Jesús está señalando que José no es su padre, y está afirmando
¿no? Que en los negocios de su padre le convenía estar, y eso refiriéndose a Dios. Entonces también nos deja en claro el profeta que la sangre humana está contaminada. La sangre humana no puede salvar a nadie, porque ha sido traído por medio sexual. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando de que todo, dice, por causa de un hombre entró la muerte, ¿no? Todo lo que es nacido por medio de sexo está condenado a muerte. Por eso dice también la Escritura, carne ni sangre le dará el reino de los cielos. Estamos hablando de esa sangre traída por ese medio. Fíjese, entonces, por eso que todo ser humano necesita nacer de nuevo. Necesita nacer espiritualmente en la palabra. Como dice en la Escritura, siendo renacidos de simiente incorruptible. Y esto es la palabra de Dios. Entonces, dejamos claro entonces la posición del profeta respecto a esto, ¿no? Era sangre creada, porque Dios creó en el vientre, ¿no? María, ella puso algo con respecto al nacimiento. El profeta dice solamente fue una incubadora. El mismo Dios creó tanto la sangre como el óvulo para que se formara ese ser. Y ella simplemente fue una incubadora. Por eso que la misma Escritura señala que él se refería a María como mujer, no como madre. Entonces fíjese, sigue diciendo el profeta, luego esa sangre fue sacada de las venas de Manuel en la cruz del Calvario, y hoy tiene el mismo poder redentor, salvador y santo que tenía el día que fue hecha la transfusión en el Calvario. ¿Ustedes lo creen? La congregación dice amén. Ahora, eso es correcto, somos redimidos por la sangre de Dios. La Biblia dice que fuimos comprados por sangre y redimidos por Dios, la propia sangre de Dios. Bueno, está muy sentado respecto a la posición que tiene el profeta, ¿no? Acá no hay interrupción de ningún hombre. Fue un milagro el nacimiento virginal, fue un acto creativo de parte de Dios, y como dice en la Escritura, en el libro de Isaías, ¿no? Que iba a ser dada una señal, y esa señal, ¿qué tenía que ver? Que la Virgen iba a dar a luz. O sea, habla de la Virgen. Si nosotros vemos en un matrimonio, ¿no? La muchacha puede ser virgen y llegar al matrimonio, pero para poder concebir, ella tendría que dejar de ser virgen al contacto del esposo, ¿no? Pero con María no fue así. Ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, y ella fue virgen, ¿no? Concibió siendo virgen. El profeta dice, ¿cómo es que era la sangre de Dios si Dios no tiene sangre? Fíjese la pregunta que hace el profeta, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Cómo es que era la sangre de Dios? ¿Por qué se dice que era la sangre de Dios si Dios no tiene sangre? En la Biblia señala en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el diálogo que Jesús tiene con la samaritana, señala pues que Dios es espíritu, ¿no? Y los espíritus no tienen sangre. Y es lo que está preguntando acá el profeta, ¿no? ¿Cómo es que era la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. ¿Cómo podría ser? Porque era la sangre creativa de Dios que Él creó para redimirnos. Y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él creó. Mire lo que dice, ¿no? Entonces el profeta está señalando y está diciendo, ¿no? Por acto de creación se dice que es sangre de Dios. No porque Él tuviera un cuerpo. En ese momento, ¿no? Él no tenía un cuerpo, ¿no? Dios tuvo un cuerpo por medio de esa sangre que creó en el vientre de María, porque usó ese cuerpo por 3 años y medio. Todo el tiempo del ministerio que Jesús tuvo en la tierra fue el tabernáculo de Dios, y Dios se hizo carne y se manifestó a los hombres a través de ese cuerpo que Él mismo creó. Ahora, hablamos, por ejemplo, tenemos una cita en la Biblia donde dice que los hijos de Dios, ¿no?, se acercaron a la presencia de Dios, ¿no? Vinieron, estamos hablando del libro de Job, en el capítulo 1, verso 6 aproximadamente. Dice pues que los hijos de Dios vinieron a la presencia de Dios, y entre ellos vino Lucifer, Satanás, ¿no? Ahora usted me va a decir que el diablo es hijo de Dios. Por creación lo es, pero Jesús, el primogénito, el unigénito, Él fue engendrado. ¿Qué diferencia hay entre creado y engendrado? El diablo no tenía la naturaleza de Dios, Él fue creado. El profeta nos dice, todo lo que es creado tiene un final. Ahora,
fíjese, Jesús fue engendrado y él tenía la naturaleza de su padre, ¿no? Los hijos tienen la naturaleza de sus padres. Entonces, pero Satanás es llamado hijo en la Escritura porque Dios lo creó. Entonces, simplemente para poner un ejemplo respecto al tema de creación, ¿no? Entonces estamos diciendo que Dios creó esa sangre en el vientre de María, ¿no? Y eso desarrolló en formar un cuerpo, y ese fue llamado el Hijo de Dios, según lo que dice el arcángel Gabriel, ¿no? Le llamarás por nombre Jesús y será llamado Hijo del Altísimo, ¿no? Entonces, ese cuerpo formado por esa sangre de Dios tuvo un espíritu, tuvo su alma, ¿no? Y ese niño creció, y cuando llegó a la edad de 30 años, Dios mismo usó también ese cuerpo. Entonces, como dice el profeta, ¿no? Ese cuerpo vino y vivió, y en el mismo cuerpo que él creó. O sea, Dios creó y vivió en ese cuerpo también, cuando estuvo en la tierra por 3 años y medio solamente. Ahora, tenemos un texto en la Biblia que refiere en Hebreos 10:5. Dice la palabra: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿no? Y sigue diciendo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Alguien está hablando con Dios, alguien está diciéndole a Dios, me preparaste un cuerpo. ¿A qué hará mención esa escritura el apóstol Pablo? Está haciendo mención al Hijo de Dios. Antes de venir a esta tierra, ¿no? Esa escritura que toma Pablo refiere y dice, ¿no? Me preparaste un cuerpo. Entonces ese cuerpo tanto le perteneció al Hijo y tanto le perteneció al Padre. Para la mayoría de creyentes en este mensaje, que tienen una mentalidad unitaria, ellos señalan que el cuerpo es el Hijo, ¿no? Pero hablan que simplemente el cuerpo, ¿no? O sea, el Padre e Hijo para ellos es un solo ser, pero cuando se refiere a Hijo se refiere al cuerpo. Pero ellos no visualizan de que hay un ser, ¿no? O sea, porque el hermano Branham va a señalar, ¿no? Que Jesucristo era una persona dual porque 2 personas venían ahí. Ellos no ven el espíritu del Hijo. Ellos no ven la persona del Hijo como un ser aparte. Entonces, pero nosotros que conocemos la doctrina, señalamos pues, y esto lo dice el hermano Oliveira, ¿no? El cuerpo le pertenecía a ambos. Y Dios lo usó en la tierra 3 años y medio. Ese es el cuerpo de Jesús, el Hijo de Dios. Y lo va a volver a usar, ¿no? Porque sabemos que cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, Él afirmó y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios salió de ese cuerpo, y ¿cuándo va a volver nuevamente? ¿Cuándo va a volver nuevamente el Padre a estar en ese cuerpo? Ese cuerpo murió y resucitó. Y se sentó a la diestra de Dios, como dice Apocalipsis 3:21, ¿no? Me he sentado con mi Padre en su trono, ¿no? Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios está sentado en el trono y que Dios está aquí en la tierra. Nosotros, cuando estuvo en la tierra, llamamos unidad viviente, ¿no? Cuando Dios estaba en ese tabernáculo. Pero ahora no hay una unidad viviente. Ahorita Dios está en la tierra, su presencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos la parushia, que es la presencia de ese pilar de fuego en nuestro medio, ¿no? Él ha venido, Él está en medio de nosotros. ¿Quién? Dios. Y su Hijo, el cuerpo, ¿dónde está? Sentado en el trono. Pero ahora no está con un cuerpo natural, no está con un cuerpo mortal, está con un cuerpo glorificado, está con un cuerpo inmortal, como dice la Escritura. Y dice la palabra en el libro de Corintios, ¿no? Que la iglesia será tomada, y fíjese, dice en la Escritura que nosotros lo coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuevamente vamos a ver al Padre entronizado en el cuerpo, en su tabernáculo, en ese cuerpo que Él creó. Lo vamos a ver por todo el milenio. Durante 1000 años
Jesús va a estar sentado en su trono, el que es llamado el trono de David, y va a ser aquí en la tierra, y Dios estará en ese tabernáculo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. En ese tiempo habrá culto, habrá un tabernáculo aquí en la tierra, y eso es otro tema. Pero va a volver Dios a estar en ese tabernáculo que Él mismo creó, en el milenio, ¿no? Cuando la iglesia sea tomada en el rapto, Dios entrará nuevamente en ese tabernáculo, el cual también es su cuerpo, y de ahí al milenio. Vamos a ver otra cita para poder poner un sustento a lo que estamos comentando, ¿no? Resurrección de Lázaro. Y nosotros somos redimidos por medio de la sangre de Cristo. Y Dios Todopoderoso es un espíritu, lo que decíamos, ¿no? Y Él hizo sombra sobre la Virgen María y creó. Dios el Creador creó la célula de sangre en el vientre de esa mujer sin conocer varón, por deseo sexual. El profeta dice, lo cree, y esa célula de sangre se desarrolló en el hombre, el cual era el Hijo de Dios. Y a través de esa sangre inadulterada del Hijo de Dios, la sangre creativa por Jehová, sin deseo sexual, mediante el derramamiento de esa sangre en la cruz del Calvario, nos redimió del pecado y de la enfermedad. Aleluya. Sí, Señor, yo dije, si Él era divino, Él era el Hijo creado de Dios. Y dije, Dios estaba en Él reconciliando consigo al mundo. Niños en el desierto, párrafo 58, otro mensaje del profeta, señala y dice, estaremos listos para gritar aquí directamente. Efectivamente, ¿no? Cuando pienso en ello, la sangre, bajo la sangre, le parece hijos e hijas siempre, y cuando estén confesados bajo la sangre. Entonces, si has hecho mal, sumérgete hoy y confiesa tus pecados. Porque si caemos en desgracia, tenemos un abogado del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. O, si no fuera por ese abogado, todos nos habríamos ido, ¿no? Pero ahí estamos bajo la rica y real sangre del Hijo de Dios. Y ante Dios somos puros y santos. Aleluya. Fíjese, he resaltado la parte final. Y decíamos que la sangre era de Dios, como lo dice Hechos 20:28. Y así en citas hemos visto que el profeta nos decía que era la sangre de Dios porque Dios la creó en el vientre de María. Pero acá también nos está diciendo, ¿no?, que era la sangre del Hijo de Dios. Y es por eso que el hermano Oliveira dice, o sea, ese cuerpo le pertenecía a ambos, ¿no? Tenía dos dueños, ¿no? O sea, Dios es espíritu y vino y moró ahí. Y Jesús, desde que nació en el pesebre, vivió toda su vida en la tierra, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y ese cuerpo le pertenecía a Él también. Y por eso leíamos el texto que dice, me preparaste un cuerpo, ¿no? Y ahí está hablando el Hijo. Entonces, que quede entonces claro que este cuerpo creado por Dios, tanto le pertenece a uno como le pertenece a otro. Es lo que dice, allí estamos bajo la rica y real sangre del Hijo de Dios. Entonces, un testimonio y una declaración distinta, ¿no?, pero que viene a ser lo mismo, ¿no?, porque le pertenece a ambos, ¿no?, la sangre le pertenece a ambos. El mensaje de ello, gracia. La sangre de los animales no quitó el pecado. Entonces, cuando vino Jesús siendo Dios mismo, ¿y cuándo es esto siendo Dios mismo? El hermano Brana señala, ¿no? Era Dios mismo en ese cuerpo cuando Dios moraba ahí. Cuando Dios moraba ahí era Dios hecho carne, ¿no? Pero cuando no estaba ahí, eso no era Dios. En función del cuerpo, se dice que era el cuerpo de Dios, correcto. Nació para ser el tabernáculo de Dios. Pero Dios vino a morar recién en el río Jordán hasta el huerto de Getsemaní. Ahora, dice, cuando vino Jesús siendo Dios mismo manifestado en carne, su sangre no era sangre de ningún hombre. Cada uno de nosotros, cada profeta, cada gran hombre, era sangre humana. Pero este hombre tenía sangre divina. Dios mismo creó la sangre. Y usted proviene de una célula de sangre. Si alguna vez mira bajo un telescopio, yo lo hice hace unas semanas, y vi la cría de animales, del ganado, y vi decenas de miles de gérmenes ahí. Y esos gérmenes, pequeñas células de sangre, atacan. Y en esto, en el humano ordinario, ¿no? Pero en este lugar, Dios mismo creó esta célula de sangre, sin ningún acto del hombre, y de ahí salió
su propio Hijo, Cristo Jesús, en quien Dios mismo habitó. Entonces el hermano Branham nos dice que de esa célula de sangre salió el Hijo de Dios, ¿no? Pero cuando Jesús nació tenía su cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y cuando llegó al río Jordán ya había 2 seres ahí, ¿no? El mismo Dios tomando su cuerpo, porque el cuerpo, si usted quiere, como dijo, quiere ver a Dios, ¿qué cosa dijo Jesús cuando hablaba con Felipe? ¿No? ¿Cuánto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús en el libro de San Juan, ¿no? Parece que es en el capítulo 14, ¿no? Donde se da ese diálogo con Felipe. Entonces, cuando tú veías el cuerpo de Jesús, estabas viendo el cuerpo de Dios. Por acto de creación era su cuerpo, ¿no? En ese diálogo que Jesús tiene con Felipe, él continúa diciendo, ¿no? O no sabes que mi Padre mora en mí, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido? ¿No? O no sabes que mi Padre mora en mí. Entonces, ahí nosotros vemos que Jesús señalaba que al verlo a él estabas viendo a Dios, porque el cuerpo le pertenecía a ambos, ¿no? Mensaje, imagen de la bestia. Y entonces Dios quiere en la imagen del Espíritu, quiero decir, sin imagen, dice, ¿no? La Biblia dice, Dios es sin forma. Muy bien. Entonces Dios tenía que tomar una forma, hablando de cuerpo, ¿no? Él hizo sombra a una virgen y creó en ella una célula de sangre, sin sexo, o algo que tuviera que ver con eso. Creó una célula de sangre que se desarrolló en ser el Hijo de Dios. Y Dios descendió y moró en su propio Hijo, Cristo Jesús, haciéndolo a él Dios en la tierra, ¿no? Estaba hablando del acto de que donde Dios vino y entró a morar en su Hijo, y lo hizo Dios en la tierra. ¿Cuándo lo hizo Dios en la tierra? Cuando entró a morar en su Hijo. Cuando no estaba Dios en su Hijo, no era Dios, pues Dios es Espíritu, ¿no? Bajó en el río Jordán recién. Pero bueno, este asunto, el tema de la sangre, nosotros sabemos que en el huerto del Edén no fue un asunto de comer una manzana, sino fue un acto sexual. Y tenemos la escritura, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es un detalle respecto, ¿no? Que la descendencia, ¿no? La simiente de la mujer, pero sabemos que la mujer no tiene simiente, ¿no? Una profecía respecto a la simiente de la mujer. Y esto hace referencia al acto milagroso donde María tuvo y concibió, ¿no? Por parte del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que la mujer no tiene simiente, pero Dios puso simiente en ella, ¿no? Para producir esa vida. Y bueno, en el huerto del Edén nosotros sabemos de que después de Eva haber estado con la serpiente, esa bestia, porque el diablo, siendo un espíritu, no podía tener contacto con Eva. Así que había una bestia, porque la Biblia dice que no era un reptil, era una bestia, ¿no? La serpiente, y Satanás entró en esa serpiente para hacer contacto, ¿no? con Eva. Y a través de ese animal, ¿no? Que era lo más parecido, dice el profeta, hubo un acto sexual, ¿no? Lo que se llamó un adulterio, porque ella era mujer de Adán. Ahora, y después de estar con la serpiente, Eva fue y ofreció del fruto también a Adán, dice, ¿no? Y entonces el primer hijo que tiene Adán pues es Abel, ¿no? Pero no es un hijo nacido por la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Sino traído por medio sexual. Dice la escritura pues entonces que por causa de uno todos pecaron, y eso se refiere a que todo lo que es nacido por el sexo está condenado. En el libro de Romanos capítulo 3 verso 23 el apóstol Pablo señala, ¿no? Porque todos están destituidos de la gloria de Dios, y señala y hace énfasis, no hay ni siquiera uno, dice. Y esto se refiere por el tipo de nacimiento. La Biblia también nos dice, ¿no? Que el ser humano viene hablando mentiras, ¿no? Me engendraste, fui formado en iniquidad, dice la escritura, ¿no? Y vino y nació con una naturaleza contraria. Entonces, porque lo que es nacido de la carne, tenemos los frutos de la carne, que son contrarios a los frutos de Dios, a la naturaleza de Dios. Entonces la sangre humana no puede producir algo
limpio que pueda ayudar al ser humano. Se necesita de la sangre del Redentor, la sangre de Dios, para limpiar el pecado de los hombres. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, dice el apóstol Pablo: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. En esto nos hace hincapié pues la forma de haber venido todo ser humano, ¿no? A través sexual. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecados. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura de lo que había de venir. Pero dice, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Entonces, por medio de Adán entró la muerte, y por medio del segundo Adán vino la gracia de Dios. ¿Y en qué consistía esa gracia? En que cuando Dios trajo a Jesús, lo trajo, y la obra máxima, la consumación del plan redentivo de Dios, consistía en que Jesús tenía que ofrecer su vida. Ese cuerpo que Dios le dio tenía que ser llevado a la cruz del Calvario para ser inmolado, para ser sacrificado, y que derramara la sangre para la salvación de toda su iglesia, ¿no? Para la salvación de la novia del Señor Jesucristo, para la salvación de los hijos de Dios. Tenía que ser derramada esa sangre, ¿no? Ese cuerpo tenía que ser inmolado. Y nosotros podemos recordar cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, y Él decía, ¿no? Padre, si es posible, pasa este cáliz, esta copa de mí, ¿no? Si es posible, pasa de mí. ¿Qué cosa estaba pidiendo Jesús que pasara, no? Estaba pidiendo que pasara el sacrificio de muerte. Él sabía que lo iban a entregar, Él sabía que lo iban a matar, Él sabía que iba a sufrir, y Él tuvo miedo. Dice el profeta, ¿no? Dios lo había dejado. Toda persona sin el Espíritu Santo está perdida, ¿no? Jesús dice en la Escritura, en el Evangelio, cuando llegó a la cruz del Calvario, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dando testimonio de que Dios ya lo había dejado. Y un hombre sin Dios, indudablemente, es para estar en pánico, ¿no? No quisiéramos estar sin Dios. Él es el que nos cubre y nos protege. Y Jesús mostró esa desesperación, ¿no? Si es posible, pasa de mí este cáliz. Dios mandó 2 ángeles para motivarlo, para alentarlo, para que continuara y llegara al fin del propósito de Dios. Dios no quitó ese camino final, ¿no? Que era llegar a la cruz del Calvario y derramar su sangre, la sangre de Dios Todopoderoso, por creación. En Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de la vida. Primera de Corintios 15:22 señala: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y eso es por la sangre, ¿no? Por eso dice, fíjese, Isaías 7:14, ¿no? Porque por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá. Ella seguía siendo virgen y concibió, ¿no? Eso era la señal de la venida del Mesías. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. El libro de Levíticos justamente nos habla: porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces es lo que Dios le dijo al pueblo en los días de Moisés: la sangre le había dado para expiar,
para limpiar, ¿no? Pero en este tiempo solamente se ofrecían sacrificios de animales, lo cual solamente cubría, ¿no?, los pecados de los hombres, ¿no?, del pueblo de Dios. No los quitaba, no le cambiaba la naturaleza, simplemente cubría. Entonces se necesitaba alguien que viniera en imagen y semejanza al hombre, ¿no? Jesús vino como un ser humano, aunque su sangre era divina. Había una diferencia en la sangre de Jesús y la sangre de cualquier hombre. La sangre de Jesús vino por creación de Dios. La sangre de todo hombre por medio sexual. Entonces Él era digno para hacer el sacrificio, ¿no? Esa sangre tenía toda la potestad para poder limpiar y quitar el pecado del mundo. No solamente del hombre, sino del mundo. Y reclamar el mundo también para Dios, ¿no? En Hebreos 9:22, el apóstol Pablo señala: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la sangre limpia, pero no puede ser sangre inmunda, como hemos dicho, ¿no? Sangre humana no sirve, porque es una sangre contaminada. Fue la sangre del propio Dios. Mensaje de la ley, o ley. En este caso, dice el profeta, en este caso no era solo la vida humana, sino también la vida de Dios. Estamos leyendo en la Biblia de que la vida está en la sangre. Y si se derramó, ¿no?, la sangre de Dios, ¿qué vida puede venir a la iglesia? ¿Cómo puede venir la vida de Dios sobre los creyentes? Por medio de creer en la sangre de Jesucristo, que fue el precio que se pagó por el pecado de cada uno, ¿no?, el pecado de mí y de cada persona que ha sido salva, ¿no? Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, la virtud de esa vida, ¿no?, la vida de Dios viene a los creyentes. Como dice el apóstol Pedro señala y dice: hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cómo puede venir la naturaleza divina en este cuerpo de carne, nacido por sexo? Cuando uno cree en Jesucristo, ¿no? Y cree que cuando cree que Él es el precio que se ha pagado por el pecado, ¿no? El derramamiento de esa sangre hace de que la vida de Dios venga a nosotros. El perfecto Dios entró en el vientre de la Virgen en la forma del Espíritu Santo. El Creador mismo, envolviéndose en una célula de sangre, no tenía padre terrenal. María no fue tocada por hombre, ella era virgen. En otras palabras, Dios mismo le hizo sombra. Entonces fíjese, ¿no?, el poder que tiene la sangre. En el libro de Apocalipsis aparece en una parte señalando de que nuestra victoria, hemos vencido a Satanás por medio de la palabra y por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en la sangre, y eso nos da una naturaleza nueva, eso nos da un nuevo nacimiento, ¿no? El poder tener la naturaleza de Dios por haber creído en esa sangre, no por nuestras virtudes, porque nuestros defectos son más abundantes que alguna virtud que pueda haber en el ser humano. Pero la misma vida de Dios viene al creyente cuando él cree en la propiciación del pecado hecho por la sangre. El hermano Oliver señala y dice: la Inmaculada Concepción. ¿Quién habla de la Inmaculada Concepción? Habla la Iglesia Católica de esto, ¿no? ¿Qué dice el hermano Oliver? Consistió en que Dios mismo creó una célula de sangre. La vida proviene del hombre, no de la mujer. La hembra es la incubadora, pero la vida viene del varón. En este caso, Dios es el Espíritu Santo llamado varón. En Éxodo 15:3 señala pues que Jehová es varón de guerra, ¿no? Jehová es su nombre. No señala la Biblia ningún ningún ángel femenino. Todo ángel aparece con nombre masculino, y sobre todo estamos hablando de que Dios aparece identificado como varón de guerra. Entonces, como dice el hermano Orana, ¿no?, el varón Jehová vino y hizo sombra sobre María, ¿no? Pero bueno, bajo el vientre de una mujer, y formó alrededor de él una célula de sangre. Comentario de nivel. Ahora, María estaba en la línea de David. José también era de la línea de David. La Biblia decía que tenía que ser del linaje, ¿no? Habla la Escritura en el libro de Apocalipsis que Jesús es la raíz y el linaje de David. Cuando hablamos del linaje estamos hablando de descendencia. Pero sabemos que José no fue su padre ni María su madre.
simplemente incubadora. Entonces, pero tiene que cumplir este parámetro de ser nacido dentro de una familia que descienda del rey David, porque esa fue la promesa, ¿no? De que él era el hijo de David, ¿no? Que se iba a sentar en el trono, y no por la sangre humana, sino porque fue como un hijo adoptado para ellos, ¿no? Para José y para María, ¿no? Sabía José que no era su padre. Él tuvo sueños donde Dios le dijo, ¿no? No temas de recibir a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Él sabía que no era su padre, pero era su padre adoptivo porque lo crió, ¿no? En el sentido de que lo crió, lo sustentó, trabajó para alimentarlo, ¿no? Igualmente María le dio de lactar, ella lo crió, ella lo sustentó, padres adoptivos, pero necesariamente tenían que ser del linaje de David. Eso no implica que sea sangre de ellos. Ahora, David tuvo pecado, indudablemente. ¿Ve? Ellos están intentando hacer a María sin pecado. Está hablando de la Iglesia Católica. El Papa Pío XII dijo, ella ha ascendido. Cada teólogo católico dijo, no lo haga, ella no puede ascender. Usted va a golpearnos teológicamente en la cabeza, escrituralmente. Pío XII estaba viejo, parado ahí, y él tenía su revelación, y 3 veces dijeron, ella ha ascendido, ella ha ascendido, ella ha ascendido. Bien, ella no ha ascendido, dice Leogil, ¿no? Ella no es inmaculada. Desde Adán, a ninguna mujer se le puede dar ese título, ¿no? Inmaculada, no se sorprenda que digan que ella es corredentora. Y fíjese, desde Adán en adelante, todo nacido por sexo. Cuando hablamos de inmaculada, ¿qué significa el término inmaculado? Sin pecado, sin mácula, sin mancha, sin pecado. El único que estuvo en la tierra y señaló quién me puede acusar de pecado fue Jesús. Y lo hizo propiamente porque la vida que él tenía era la vida misma de Dios. Él no pecó, ¿no? Él no pecó. Pero fíjese, la Iglesia Católica le ha dado el título de Inmaculada. No solamente de Inmaculada, sino también dicen que es corredentora. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando dicen que María es corredentora, dice el católico, están pensando que ella tuvo que dar el óvulo para que naciera Jesús, y por eso ella es parte en la salvación. Eso habla la doctrina católica. Y esto es totalmente contrario a lo que el profeta de esta edad enseña, ¿no? Tanto sangre y óvulo fue creado por Dios en el vientre de María, ¿no? María es solamente una incubadora. Ahora, he puesto aquí, la Iglesia Católica ha declarado 4 dogmas. Es nuestra última diapositiva, fíjese. La Iglesia Católica habla de dogmas, que María, hay 4 dogmas en su Iglesia Católica respecto a María, ¿no? Y esto es que María es Madre de Dios, María siempre Virgen, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. Ellos hablan de estos 4 dogmas. ¿Qué es un dogma? Es una creencia, es suposición que no puede ser debatida. Lo tienen por ese concepto y que ellos lo creen, ¿no? Y esto es una locura, porque María ni es Madre de Dios. ¿Por qué le dicen que es Madre de Dios? Porque creen que intervino en el nacimiento dando su óvulo. Pero indudablemente esto no es verdad. Ahora ellos dicen su segundo dogma, María siempre virgen, dicen. Ahora la Biblia dice que ella concibió siendo virgen, ¿no? Pero después también dice la Escritura, en el libro de Mateo, que María no conoció a José hasta que dio a luz a su hijo Jesús, a su primogénito. Entonces, el católico enseña que María siguió siempre virgen, y ella hasta el final de sus días fue virgen, y eso es una mentira, ¿no? Ella fue virgen para la concepción, y de ahí ella tuvo hijos con José, y eso es lo que, en ese parámetro, la Escritura es lo que nos da a entender, ¿no? No se unió a José hasta, ¿no?, después de haber dado a luz. ¿Y por qué decimos que tuvo otros hijos? Porque la Biblia señala que Jesús tenía hermanos. María y sus hermanos fueron a verlo a Jesús en una oportunidad, y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y hay algunos nombres en la Escritura donde señala pues que el hermano o la hermana de Jesús, ¿no? Entonces, dando a entender, pues, la Iglesia Católica refiere que eran los hijos de José, según su tradición, para poder tener esta doctrina de que María siempre fue virgen. Y esto
indudablemente no tiene pies ni cabeza, ¿no? Pero yo he resaltado acá esa tercera dogma de la Iglesia Católica que dice la Inmaculada Concepción de María. Ellos dicen de que le dan el mismo atributo que se le dio a Jesús. Jesús fue nacido sin pecado, pero ellos están diciendo que María nació sin pecado y por eso fue ella la escogida para poder traer al Hijo de Dios. Y están haciendo de María, diciendo de que María no tuvo pecado. Inmaculada sin mancha. Pero, ¿qué tan lejos de la verdad está esto? La misma Escritura nos dice que María, después de dar a luz, tuvo que llevar sacrificio para su limpieza, porque las mujeres que daban a luz tenían que purificarse y tenían que llevar sacrificio. Y llevaron tórtolas, ¿no? Esto era la ofrenda de la gente necesitada, ¿no? Los que tenían más plata llevaban cordero, pero ella llevó tórtolas para la purificación de su nacimiento o de su parto, ¿no? Mostrando que ella misma necesitaba ser salva. Y cuando nosotros vemos en el aposento alto, vemos también a María recibiendo el Espíritu Santo, siendo ella nacida del Espíritu en el aposento alto, cuando reciben el poder de parte de Dios, ¿no? Ellos reciben su bautizo en el Espíritu Santo y ella era pecadora, así como cualquier ser humano ha nacido sobre esta tierra, solamente que ella fue escogida y ella simplemente se humilló como escogida de Dios. Ella simplemente dijo: hágase en mí conforme a tu palabra, y eso no la hizo a ella pues libre de pecado, ¿no? Entonces la Iglesia Católica está errada con respecto a esto. Entonces yo estoy terminando con este pequeño tema acerca de la sangre, simplemente concluyendo en que el cuerpo formado por esa célula de sangre tanto le perteneció al Padre por 3 años y medio aquí en la tierra, y en el milenio va a ser su tabernáculo también por 1000 años, y después del milenio Dios dejará ese tabernáculo. Entonces eso fue el cuerpo del Padre, ¿no? Pero también es el cuerpo del Hijo. Espero que hayan visto las citas y el comentario pueda ayudarles a entender esta verdad. Dios los bendiga. Estaremos en un próximo video.